Hoy estaremos en el tercer webinar de este ciclo de investigación para las ciencias sociales y educación. Y hoy estaremos hablando del enfoque cuantitativo y sus diseños, poniendo énfasis en descripciones, aplicaciones y procesos. Los objetivos son identificar las características de los diseños cuantitativos y diferenciar los diseños cuantitativos en cuanto a énfasis, aplicación y el proceso. Para activar el conocimiento previo con lo que vimos en los talleres anteriores, primero trabajamos con lo que era el tema de investigación y el problema, y en el taller pasado estuvimos trabajando con los propósitos. Los propósitos son los que dan la dirección a la investigación y tenían unos elementos que debían incluirse, por lo menos en ese primer propósito, si lo trabajamos a manera de seriación. Los elementos son un verbo observable, el foco de estudio, los participantes y el contexto o el escenario. Luego, eso se transforma en preguntas de investigación y vimos que, obviamente, las preguntas son las que guían ese proceso de indagación. ¿Qué información se necesita para poder encontrar posibles soluciones al problema de investigación? La estructura de las preguntas es una estructura similar a la de los propósitos. Lo único que el verbo observable se cambia por un pronombre interrogativo que fuera qué o cómo, principalmente, y luego entonces se añadiría un verbo para seguir la secuencia y la lógica en la redacción. La estructura también en cuantitativo, cada propósito se transforma en una pregunta, y cuando vemos el asunto de la cualitativa, pues en la investigación cualitativa hay una pregunta central y luego unas preguntas específicas. La pregunta central es el propósito principal transformado en pregunta, y luego los demás propósitos pueden transformarse en una o varias preguntas específicas. Y con estas preguntas específicas se supone que le damos respuesta a la pregunta central en algún momento de la investigación. Y ya está. En el enfoque de métodos mixtos, pues básicamente es combinar ambas, lo cuantitativo a un lado, lo cualitativo al otro, y luego una pregunta que englobe, que fuera una pregunta que le llamamos mixta. Finalmente hablamos de las definiciones y dijimos que las definiciones pues se hacían de manera diferente. Por ejemplo, las variables se definen de forma real y operativa, y luego los factores y conceptos siempre se definen de forma teórico-conceptual. Teniendo esto atado con lo que vimos con el tema y el problema de investigación, hoy nos centraremos en lo que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, básicamente basamos nuestra indagación en una recopilación principalmente de datos que sean cuantificables, y por eso trabajamos de forma objetiva. Y tendremos que ver siempre lo que vimos desde el primer webinar, ver la necesidad versus la posibilidad. En este caso, la necesidad es lo que se necesite recopilar para poder entender el problema de base y poder encontrar posibles soluciones. Y en el caso de cuantitativo, ver entonces la posibilidad de cuantificación. Y en este caso, tendríamos que estar muy centrados en que nuestro problema de investigación tenga alguna base cuantitativa para poderlo sustentar. Eso lo veremos en las diapositivas subsiguientes, y que de ahí entonces se observe esa necesidad de indagarse de forma cualitativa. Y esa forma cuantitativa de indagar, obviamente, va a ser a través de mediciones. ¿Qué medición es la que se necesita? Veremos en su momento qué es lo que puedo hacer. Si es medir a través de un cuestionario, medir con una prueba en las distintas modalidades que tenga, si es el uso de una escala de categorías o una rúbrica, si es que estamos midiendo desempeño, o sencillamente si estamos utilizando datos que ya estén registrados de alguna forma y que yo los pueda acceder. Y luego entonces, viendo todo esto, pues la posibilidad de cuantificar es la pregunta. Con estos tipos de instrumentos, ¿yo puedo cuantificar lo que necesito cuantificar? Sí, pues entonces puedo seguir. Aquí vemos otra definición de este caso de Creswell y Getterman.
El problema tiene base en elementos que son de tendencias. Cuando hablamos tendencias es simplemente cómo la variable se va teniendo distintos valores, pero a su vez, cuál es la tendencia en esos valores, qué es lo que se observa, digamos, con mayor frecuencia, con menor frecuencia, y ahí es que se ve la tendencia cuantitativamente hablando. Y entonces dice aquí que necesitan indagarse en el conjunto de los individuos para ver cómo éstas varían. Cuando hacemos una medición y vemos la estadística, podríamos ver cómo hay una tendencia tal vez a una frecuencia mayor con alguno de los niveles, alguna categoría, alguna variable específica, pero luego podemos ver cómo esa variable puede cambiar en torno a los sujetos y demás que se esté llevando a cabo en esa investigación, los que estén participando, y ahí es que podemos ver el asunto del cambio en las tendencias. Así que cada una de las tendencias que yo pueda observar las debo ver contextualizadas de forma general en lo que estoy investigando. El contexto, obviamente, el escenario y a su vez con los sujetos que participen. Y los cambios que se den, pues entonces me ayudarán a mí a identificar posibles rumbos de lo que es la investigación en sí, el problema, entenderlo y de ahí poder identificar posibles soluciones. Ahora bien, centrándonos en el proceso investigativo cuantitativo, el cuantitativo básicamente me va a llevar con una secuencia lógica de las ideas y siempre hacia el frente. Es decir, siempre hacia adelante, no hay manera de volver atrás a arreglar. ¿Por qué? Porque el problema tiene que sustentarse de una manera contundente y por eso la revisión de literatura vemos que está en un segundo lugar porque es importante al inicio de la investigación. Ahí se definen los conceptos, las variables, se ven investigaciones previas, vemos qué dirección puede llevar mis resultados. Ahí entonces sale el asunto de poder establecer los propósitos de mi investigación de una forma más acertada y las preguntas y las hipótesis que se desprenden de esos propósitos. Es decir, que la literatura es la que me va a guiar en ese proceso de yo poder redactar unos propósitos lo más dirigidos posibles a lo que estoy investigando para entonces poder encontrar la información que se necesita para, como dijimos, entender el problema y encontrar posibles soluciones. Si lo vemos desde otro punto de vista, un poco más cíclico, si estoy partiendo ya de esas preguntas que establecí para la recopilación de datos, puedo ver el asunto de el diseño que elegí y después que vea el diseño que elegí, pues básicamente puedo centrarme en la recopilación de los datos, hacer mi análisis y obtener resultados. Como es un proceso cíclico, puedo entonces, si llevo a cabo el proceso investigativo de la misma manera, controlando las variables que haya que controlar y utilizando las variables que haya que utilizar, puedo encontrar incluso resultados que sean similares una vez esto se replique. Y esto es lo que pues, distingue a la investigación cuantitativa de la cualitativa. Y pasamos un poco más adelante, pues básicamente nos vamos a dar ahora con 6 características del enfoque que nos van a llevar por todo lo que yo debo pensar cuando elijo una metodología cuantitativa y entonces de ahí pasaremos a los diseños para explicarlos en detalle y en qué se basa cada uno. La primera característica es que la descripción del problema bajo estudio debe realizarse por medio de la identificación de tendencias o la necesidad de explicar relaciones entre variables. Es decir, que ya desde el planteamiento del problema yo debo estar muy pendiente de lo que cuantitativamente se observa respecto a él. Y ese problema puedo ver que necesite yo identificar esas tendencias o explicar posibles relaciones entre variables y que ahí entonces se pueda ver la lógica de utilizar la investigación cuantitativa para poder indagar. Así que las preguntas guías para entender esta característica sería, ¿qué dificultad, conflicto o carencia se incluye como parte del problema? Es decir, cuando aprendimos aquí en estos talleres a identificar el problema, estas eran las cuestiones que me daban la connotación negativa de la situación que estoy planteando. Así que esa dificultad, conflicto o carencia que yo estoy planteando
tiene como base, por ejemplo, datos cuantitativos, tiene la posibilidad de que se cuantifique alguna variable para yo poder entender ese problema de base. No significa que no pueda utilizar información cualitativa para describir o para tener claro algunos elementos de la investigación, pero mayormente tenemos información cuantitativa que nos sirve. Por eso es que nos da el interés de hacer un estudio descriptivo, hacer un estudio correlacional o hacer un estudio cuasi experimental, por ejemplo. Así que, teniendo en cuenta estas cosas, pues básicamente esa es la pregunta. ¿Qué datos cuantitativos se pueden utilizar como base para sustentar el problema? ¿Qué información de la literatura yo identifiqué para yo poder sustentarlo cuantitativamente? ¿Cómo podría indagarse para observar aspectos relacionados con el problema? O sea, ¿qué métodos podrían utilizarse? En el caso de los métodos, básicamente vamos a hablar de instrumentos. Ya le mencioné algunos antes, así que le dije que era el cuestionario, las pruebas, la rúbrica o la escala de categorías, si es que vamos a ver algún desempeño como parte de la investigación, y luego el uso de datos que ya estén registrados. Y usted dice, ¿qué es eso de datos registrados? Hay infinidad de datos que ya vienen registrados por alguna razón. Dígase porque ya se ha hecho una indagación previa y los datos están en alguna parte disponibles, como por ejemplo podría ser el asunto del censo o de alguna investigación previa, algunas compañías o algunas organizaciones que se dediquen a recopilar datos cuantitativos y los tengan disponibles para uso de los investigadores. Pues en ese caso, pues ya vemos que son datos registrados. Si nos quedamos como el asunto educativo, en las escuelas, pues ya se registra la asistencia, se supone que eso está mejorando en el asunto de que esté al día, y también tenemos registrado asuntos de aprovechamiento. Están las pruebas estandarizadas, como también están el asunto del aprovechamiento en las notas y demás, como los estudiantes van avanzando en cada una de las escuelas. Incluso las escuelas las van como premiando cuando tengan la información al día y tiene una estrellita, 2 estrellitas o 3 estrellitas. En sentido de que esta página de los datos del Departamento de Educación, pues que pueda dar información al investigador que se interese. Así que ya vemos ahí que son datos registrados. Y la pregunta es, cuando yo voy a indagar en esta cuestión para entender el problema y encontrar estas posibles soluciones que llevo repitiendo desde que comenzó este webinar, pues básicamente es dirigido a que yo pueda indagar de forma cuantitativa los mismos aspectos que estamos viendo en el problema. Si vemos que en el problema es un bajo aprovechamiento lo que hay, pues, ¿qué pasa con ese bajo aprovechamiento? Sigue, continúa, dónde se identifica, en qué áreas, qué tipo de estudiantes, y ahí vemos las tendencias, ¿no? En ese asunto de las variables. ¿Cómo yo puedo indagar acerca de eso? Perfecto, pues ahí yo elijo el método que sea. Si estamos hablando, por ejemplo, de actitud, que la actitud de las personas, pues, hacia ciertos asuntos está haciendo una actitud negativa y persiste, etcétera, pues yo puedo medir actitud a ver si en mi contexto y con los sujetos que yo estoy trabajando también se da ese asunto de la persistencia en la actitud negativa y que puede surgir de ahí cuando yo identifique, porque puede entonces incluso haber variables que incidan para que esa actitud negativa se dé y de paso a un estudio, por ejemplo, correlacional. Pues muy bien, pero claro, hay que ver qué variables son las que necesitan medirse y por eso el asunto de la revisión de literatura y demás. Y aquí cuando estamos primeramente exponiendo el problema es la base de la indagación, que me diga la literatura cómo pueden identificarse tendencias, relaciones entre variables, cómo puede o cómo se ha hecho anteriormente incluso la indagación en torno a un problema similar al que yo tengo y de ahí yo voy tomando las ideas de cómo puede ser. Si las variables están bien definidas, cuáles son las definiciones de esa variable, cómo es que suele medirse esa variable, etcétera. Y de ahí entonces surge la coherencia en la medición que se va a hacer. Hay un problema planteado, cómo yo puedo identificar problemas en mi contexto, cómo se puede medir variables para seguir indagando en torno a ese problema y finalmente encontrar esas posibles soluciones de acuerdo con lo que se mida. Y ya está. Esta sería la primera característica de mi enfoque, así que el problema debe ser presentado con esas tendencias que pueden observarse incluso cuantitativamente. La segunda característica viene siendo que la literatura tiene un rol importante.
ven que está en el segundo lugar aquí también, pues claro, lo vimos en el diagrama anteriormente. ¿Por qué? Porque la literatura se utiliza para establecer los propósitos, se utiliza para redactar las preguntas y para la proposición de hipótesis. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la literatura en sí tiene ese rol importante porque en ella yo identifico autores clásicos, autores relevantes, contemporáneos, las investigaciones que se van haciendo recientemente, las explicaciones teóricas que hay en torno a lo que yo estoy midiendo o necesito medir. Y esas investigaciones, por ejemplo, como les dije, esas investigaciones recientes que se han hecho, me va dando información acerca de lo que incluso se hizo un poquito más atrás. Y así voy haciendo la secuencia. Busco esa información que sea lo más reciente posible para saber lo último que se ha hecho, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, dónde se ha hecho, con quién se ha hecho, incluso con qué, y hablando de los métodos. Y todo ese conjunto de información es la que me va a llevar a ver entonces eh, la dirección que puede tener mi investigación. ¿Por qué? Porque ya las investigaciones previas me van diciendo qué es lo que está pasando y yo puedo entonces ver qué plantear para yo hacer en mi investigación. El hecho de saber cómo se ha indagado en torno a los asuntos que se relacionan con el problema, pues es algo ideal para yo poder elegir el método más idóneo para yo poder realizar mi investigación y recopilar mis datos y de esta forma dirigirme en el proceso. Cuando yo voy a, por ejemplo, a plantear mis hipótesis, si yo he observado que la tendencia que hay es a tal resultado, yo puedo tener una hipótesis direccional. Que yo veo que hay una inconsistencia en los resultados, pero se ve que hay un cambio que se produce, que se ve que hay algo que llega por este asunto de la investigación cuantitativa, porque la medición me va dando unos resultados en un lado, otros en otro, pero se ve que hay algo que ocurre, pues pudiera yo trabajar con una hipótesis no direccional, porque no hay una consistencia para hacia una dirección específica. O si no, puedo decidirme por utilizar la hipótesis tradicional, que sería la hipótesis nula, que se asemeja a la hipótesis nula estadística, y así puedo trabajar. Pero claro, nosotros como investigadores nos interesaría demostrar que va a haber un cambio, ¿no? O que va a haber una dirección en lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, pues ya tendríamos las hipótesis. Ya veremos el sentido de la hipótesis, que siempre, pues, lo dijimos la vez pasada, era para estudios que tuvieran estadísticas inferenciales. O sea que para un estudio descriptivo, que solamente se utilizan estadísticas descriptivas para hacer los análisis y presentar los resultados, en realidad ahí no se necesita una hipótesis. Pero en un estudio comparativo, correlacional, causal comparativo y los estudios que son ya de corte experimental, que ya se observa que algo va a ocurrir y que hay una inferencia que se puede hacer desde las estadísticas que se trabajen, pues ahí sí tiene sentido trabajar con una investigación de cara a una hipótesis. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué variables se relacionan con el problema de estudio? En la literatura puedo encontrar la información relevante para saber en torno a qué indagar. Tercera característica, en los propósitos, las preguntas y las hipótesis se observa la especificidad y la medición. Es decir, que gracias a que yo planteé mi problema de investigación, revisé literatura relevante, ahora puedo plantear unos propósitos, preguntas e hipótesis en los que se va a tener contenida la especificidad de la investigación. Y obviamente se debe observar el asunto de la necesidad de una medición. Así que una de las preguntas guía sería, ¿qué datos necesitan recopilarse para observar aspectos diversos del problema? La pregunta que nos hemos dado en asunto con la necesidad, pues, ¿qué necesita recopilarse? ¿Qué análisis estadísticos pueden realizarse que permitan dar la respuesta a las preguntas de investigación? Esto es relevante porque en la investigación cuantitativa el énfasis que se da en cada uno de los diseños tiene mucho que ver con el análisis estadístico que se realiza. Hasta los nombres de los diseños me van dando esa dirección. En el asunto, por ejemplo, un diseño comparativo debe hacerse unas estadísticas que me permitan establecer esa diferencia
por grupos a base de una variable categórica. Ya lo veremos en su momento. En un estudio correlacional, pues se deben utilizar estadísticas que me permitan calcular lo que es la correlación, y ese coeficiente de correlación luego se interpreta en contexto. Y el causal comparativo es una unión de estos dos, así que tendríamos estadísticas que sean pruebas de hipótesis para encontrar diferencias entre grupos y también relaciones entre variables. Y luego en los de corte experimental combinamos estas estadísticas, porque allí vamos a ver causa y efecto, y pudiéramos estar trabajando con el asunto de diferencias y también relaciones entre variables, o sea que se podría combinar más cosas y estadísticas específicas se pueden realizar. Así que el análisis estadístico está muy atado con lo que hacemos para elegir el diseño que necesitamos. Así que si yo establezco en mis propósitos, por ejemplo, determinar una variable, identificar la otra y luego establecer relación entre esas dos variables, ya yo sé que el análisis estadístico que necesito, más allá de lo descriptivo, llegará a un análisis de correlación. Si yo en mis propósitos digo comparar eh, a los participantes respecto a su desempeño en tal variable, y luego a partir de variables categóricas, muchas veces son de corte sociodemográfico, pues se forma y yo digo, pues ya necesito comparar, así que el tipo de análisis que voy a hacer estadístico es una prueba de hipótesis que se preste para ello. Pruebas T, ANOVA o sus homólogas no paramétricas, que serían estadísticas que se puedan utilizar en este contexto para encontrar esas diferencias entre grupos, como dijimos allí. Y bueno, cómo por medio de los análisis de datos y la interpretación de los resultados pueden identificarse posibles soluciones. Siempre estoy buscando la manera de presentar el asunto de identificar posibles soluciones, porque la investigación no me va a dar la solución siempre, y eso no es lo que pretendemos, sino identificar esas posibles y de ahí seguir indagando para poder presentar. Pero yo digo, la interpretación de los resultados, ¿a qué me lleva? Si yo digo que hay diferencia significativa entre esto y esto, pues puedo identificar una posible solución en el asunto de que en lo que hay diferencia, por ahí debe estar la solución. Hay algo que se está haciendo nuevo que puede incluso ser diferente de lo tradicional. Cuando hablamos, por ejemplo, de métodos de enseñanza, terapias a las que se sometan los sujetos, intervenciones diferentes con el asunto de los elementos sociales que se trabajan de corte en estas investigaciones. Así que hay distintas formas para yo poder ver que esa interpretación me lleve, pero claro, si no elegí el análisis estadístico ideal, si no elegí los datos correctos que había que recopilar, pues no tengo claro tal vez el problema. Así que la secuencia de ideas que hemos planteado hasta esta tercera característica es básicamente que hay que estar apoyados en la literatura para poder sustentar mi problema, entender de qué va el problema, qué variables están relacionadas con ese problema, qué se puede medir para poder identificar posibles soluciones al problema, y los propósitos, las preguntas y las hipótesis se van a nutrir de esa dirección que se haya propuesto desde todo ese proceso de entendimiento del problema. Así que todas las cositas que vamos diciendo básicamente son preguntas para irnos llevando a que podamos dirigir nuestro proceso de investigación cuantitativo lo mejor posible. La cuarta sería: la recopilación de datos numéricos se realiza con cantidades grandes de sujetos, mediante el uso de instrumentos con preguntas y respuestas predeterminadas. La investigación cuantitativa se distingue por esto precisamente, porque queremos generalizar a toda la población. Lo que sucede es que no siempre puedo tener una muestra representativa. Y esa muestra representativa es una muestra que se elija principalmente por métodos aleatorios para que se garantice que en la muestra se conservan las mismas características de la población en una misma proporción. Y eso casi nunca lo logramos por el contexto en lo que investigamos. Socialmente y en la parte educativa, hay algunas cosas que se pueden trabajar, pero hay otras que me tengo que servir de lo que haya disponible. Por ejemplo, si vamos a
a una comunidad, pues yo debo estar pendiente de acercarme a la comunidad, de investigar algún aspecto social, y no todo el mundo va a estar disponible, no todo el mundo va a querer hacer partícipe de la investigación. Habrá gente muy dispuesta para pues, la parte de esa opresión social que puede estarse viviendo dependiendo de lo que estemos investigando y quieran denunciarlo, que sí. Pero igualmente en un contexto educativo, llegamos a una escuela o a una organización educativa y no podemos ir a cambiar las cosas. O sea, yo no puedo ir a cambiar los estudiantes de grupo, yo no puedo intercambiar a los maestros, o sea, yo no puedo eh, hacer tantas cosas como quisiera. Entonces, tengo que servirme de lo que hay disponible. Así que las cantidades grandes de sujetos, siempre se espera que yo tenga más de 30, 40 sujetos como cosa básica para comenzar a asemejarme a una distribución normal en mis datos, pero lo ideal es que yo utilice una fórmula que existe para poder identificar cuál es el dato correcto, o sea, cuál es la cantidad mínima de sujetos que yo necesito para poder generalizar a la población. Para esto necesito los datos de la población, necesito el error consensuado, que mayormente es 0.05, el famoso alfa, que siempre estamos hablando. Pues ese error, junto con la población, me va a llevar a una fórmula cuando la población está delimitada y definida y que yo tengo un dato correcto en torno a lo que es el total de la población. Pero ¿qué sucede? Eso normalmente muchas veces no podemos accederlo o las poblaciones que tenemos a veces son muy grandes y tampoco podemos llegar al todo. Así que los procesos de muestreo entran aquí. Pero nada, es una de las características porque lo que queremos es generalizar, que fue lo que dije antes. Dice aquí que es mediante el uso de instrumentos con preguntas y respuestas determinadas. ¿Qué sabemos de un cuestionario? Un cuestionario tiene preguntas y tiene muchas veces una escala de respuesta. O sea, ya está predeterminado lo que va a hacer. No es como una entrevista, digamos, semiestructurada o sin estructura, en la que usted pregunta y a ver qué le contesta el participante. Y usted, pues, lo que en ese caso quiere es profundizar en la respuesta. Pero en nuestro caso, lo que queremos es cuantificar la respuesta y ya la respuesta viene predeterminada para saber cómo los sujetos van contestando las preguntas y cómo entonces el conjunto de variables se comporta y me puede dar las tendencias que estamos viendo desde el inicio del webinar también, esa palabra de tendencia. Así que siempre utilizamos un instrumento que tenga mayormente esas respuestas predeterminadas. En el caso de que no tenga una respuesta predeterminada, la respuesta debe ser algo singular, ¿bien? Algo sencillo, algo incluso único, objetivo, que se pueda responder y que luego podamos cuantificar. No es una respuesta elaborada, como en cualitativo. En cuantitativo, básicamente, tendríamos una respuesta que pueda, luego, como les digo, que se pueda cuantificar y que entonces tenga sentido que es lo que estamos haciendo en investigación de acuerdo con la medición de las variables. Así que esta es la característica que está y las preguntas obviamente vendrá por ahí. ¿Qué cantidad de sujetos es necesaria para poder generalizar los resultados? ¿Y qué tipo de muestreo se utilizará para seleccionar los sujetos? Hay unos muestreos probabilísticos que me facilitan que la muestra sea representativa y hay unos muestreos no probabilísticos que puede tratarse de encontrar bastantes sujetos y demás, pero la forma de elegirlos no es al azar, es más bien por disponibilidad y eso afecta la representatividad de la muestra en sentido estricto. Así que usted, pues claro, de acuerdo con las posibilidades, utiliza un tipo de muestreo u otro. Eso podríamos estar todo un taller para que viéramos los tipos de muestreos y demás, que en este no está. Y luego la cantidad de sujetos necesaria, pues ya le dije que hay una fórmula para calcular. ¿Cómo se realiza la medición? Pues ya vamos a ver qué instrumento es el más idóneo, qué escala de respuesta se debe utilizar y qué análisis estadísticos están atados con ese tipo de medición para que se pueda entonces analizar lo que se recopila y que se pueda dar respuesta a las preguntas de investigación. Teniendo eso claro, pues básicamente en esta parte de la investigación cuantitativa
debemos estar muy centrados en la recopilación de datos conforme a lo que yo necesito recopilar. En la quinta, dice los resultados del análisis estadístico acerca de las tendencias, la comparación entre grupos o la relación entre variables, se interpreta a base de investigaciones previas. Ya cuando hacemos todo nuestro análisis y demás, vamos a encontrar unos resultados y esos resultados se interpretan. Al interpretarse los resultados, como ya yo revisé un sinnúmero de literatura previa, incluso investigaciones previas, teorías previas en torno a lo que se está investigando, que de mis resultados concuerda con lo que en otras investigaciones en contextos similares al nuestro se encontró antes. ¿Qué dice o qué se dice en las teorías específicamente que tienen que ver con la medición de variables que hice yo? Y cómo lo que yo encontré se asemeja a lo que desde la teoría se dice. Y eso es lo que principalmente hacemos cuando se hace la interpretación. Y de esta forma, uno puede decir, pues lo que yo encontré concuerda con fulano, fulano y fulano, que hicieron una investigación acerca de esto y esto y esto y encontraron cosas en realidad similares a lo que yo encontré, que se asemeja con lo que tal teorizante o tal teorizante indicó y en ese caso se confirma que esa teoría sigue, como quien dice, actual. O sea, que lo que se dice en la teoría se sigue cumpliendo de acuerdo con lo que yo estoy investigando. Y así usted va nutriendo su interpretación al final de la investigación. Por eso las preguntas dicen qué análisis estadísticos se realizarán y cómo cada análisis puede contestar las preguntas de investigación. Aunque veamos que esta pregunta puede ser perfectamente utilizable para el asunto de los propósitos, las preguntas y la hipótesis, vuelve aquí porque aquí es que estamos hablando del análisis estadístico y claro, aquí es que vamos a ver la tendencia, la comparación entre grupos y la relación entre variables. Y vamos a tener una idea clara de cómo me sirve la interpretación de esos resultados para contestar mis preguntas y obviamente ver cómo desde las investigaciones previas se anticiparon esos resultados. En el caso de que había una dirección específica y que yo tenía análisis de corte inferencial, pues la hipótesis era necesaria y como parte de esa hipótesis ya yo sabía incluso tal vez la dirección que iban a tener mis resultados o sabía que iba a ocurrir algo, pero pues había una hipótesis no direccional que me indica que sí que va a haber algún cambio por alguna relación, pero hasta ahí. Y esto me ayuda entonces a ver que desde la literatura yo me voy nutriendo para poder llevar a cabo mi investigación. Bueno, y creo que es la última característica, la que nos queda, la sexta, que la exposición de resultados se lleva a cabo desde la utilización de criterios para evaluación, una estructura fija y el seguimiento de la objetividad. Cuando nosotros trabajamos en cuantitativo, estamos trabajando con cifras, es decir, con números. Y esos números pues tienen una precisión, una exactitud, los análisis igualmente, y por tanto hay unos criterios para evaluación de lo que yo estoy haciendo. Aquí hablemos de el uso correcto de las estadísticas, hablemos de las evidencias de validez para las inferencias en torno a los instrumentos que yo utilicé, que yo pueda presentar de forma transparente mis resultados, sean positivos o sean negativos. El hecho de que yo encuentre algo contrario a lo que dice la teoría o lo que en realidad se encontró en otras investigaciones puede tener algo significativo en mi contexto. No siempre es porque yo hice algo mal. ¿Bien? Así que debemos tener claro de que yo puedo encontrar otros resultados y que también debo presentar objetivamente la información para que se vean mis cualidades de investigador, que son idóneas, que son buenísimas en ese sentido. Hay una estructura para presentar en el sistema, por ejemplo, de APA, que vemos que es la Asociación Americana de Psicología. Pues básicamente ellos tienen un formato en torno a la presentación de los resultados, cuando es cuantitativo, cuando es cualitativo.
sí que usted se serviría de esas recomendaciones del cuantitativo. Hay diversos autores como los que estamos citando aquí, como Creswell y Gettelman dan unas guías de cómo debe ser el informe de investigación. Gay, Mills también, Hernández y Mendoza, y Macmillan por su parte tiene incluso para los 3 tipos de enfoque cómo se debe presentar. Y hay unos criterios para evaluación. Cuando usted ya termine la presentación, pueda sentarse y decir, yo cumplí con esto, no cumplí con esto. Y claro, el seguimiento de la objetividad está en el asunto de que pues, yo no entre en tergiversar resultados para que se vean incluso mejores, o para que demuestren que yo sé investigar, o para que demuestren que mi investigación, wow, era la última y quedó súper bien. Pues nada, esas cosas de lo que podría ser ligado a la subjetividad, aquí no van. ¿Por qué? Porque necesitamos presentar los resultados conforme a lo que encontramos, sin problema ninguno, con lo que yo haya encontrado, y siempre tener en cuenta de que hay una forma de divulgar los resultados. Y usted dice, ¿cómo se divulgarán los resultados? ¿Qué recomendaciones pueden seguirse para la estructura? Y entramos en una parte crucial que dice qué aspectos éticos. Y mire todo lo que entra aquí. Lo primero es cómo se protegerá la identidad de los participantes. Ya eso desde planificar la investigación yo lo había predispuesto de cómo lo ibas a proteger. El asunto de la información que debe presentarse acerca de la recopilación de datos. ¿Qué información usted debe representar en el asunto de las evidencias para la validez de las inferencias? ¿Cómo usted validó las inferencias respecto al contenido, al proceso de respuesta, a la estructura interna, a la relación con otras variables y al uso que tienen los resultados? La mayoría de los investigadores solamente se limita a hablar de la estructura interna. Y alguno que otro habla de que pues, un panel de expertos participó evaluando el contenido del cuestionario, etc. Pero la parte del proceso de respuesta se deja sin hacer, y la relación con otras variables, incluso el uso que se le está dando a los resultados, si es conforme a lo que se está midiendo, tampoco. Y lo que hacen es presentamos un alfa de Cronbach allí, decimos que cumplimos y nos fuimos. Y eso en realidad, pues hay mucho que dialogar acerca del proceso. Yo entiendo que a veces cuando uno va a publicar en una revista, el espacio que me dan es limitado. Pues hay que buscar la manera que dentro de ese espacio yo jugar con la parte de los resultados para que se pueda ver bien esa exposición de las evidencias de validez y que no quede eso por ahí siempre desapercibido. Bueno, ¿cómo deben exponerse los resultados y su interpretación? Obvio. Aquí hay que presentar, por ejemplo, usted dice que las estadísticas descriptivas frontal, haga una tablita, preséntelo, presente un gráfico. Presente también cuando estamos hablando de corte inferencial, cuál fue ese espacio de el índice de confianza y también la parte de la zona de rechazo, que llamamos la parte de alfa también. Los valores P, que muchas veces no los presentamos, pues presentarlos también. Y otros tipos de valores que se tengan que presentar, que muchas veces pues surgen de los resultados cuando utilizamos algún programa estadístico, pues aprovechemos el medio para yo poder presentar y que las personas puedan entender por qué yo estoy interpretando este resultado de esta manera, y que se observe la completitud en torno a lo que se debe presentar, que no quede nada a la imaginación. Bueno, pues se obtuvo un valor menor que 0.05. ¿Y cuál es? ¿Cuál fue? O sea que es importante que yo pueda presentarlo. Y la sustentación de la información, si ya yo venía revisando literatura desde antes, debo contar con literatura necesaria para poder presentar aquí en mi exposición de resultados. Así que teniendo en cuenta todas estas características, vemos que desde el principio la literatura está tomando un rol muy importante, teniendo el problema bien definido, bien delimitado, bien sustentado a base de esa literatura, saldrá el asunto de mis propósitos, preguntas y las hipótesis cuando sean necesarias, y luego eso redundará en la elección de métodos para indagar en torno a la medición que voy a hacer, los análisis estadísticos que voy a hacer, cómo se van a interpretar y finalmente, pues todo lo que hice, cómo lo presento en el formato de investigación
sea un artículo, sea la tesis, sea la disertación, o sea una presentación oral, o sea, básicamente qué yo debo tener incluido ahí, en esa exposición de resultados. Y con esta introducción de las características del enfoque cuantitativo, simplemente mi intención es que podamos llevarnos una idea clara de cuando nos decidimos por la investigación cuantitativa, que yo pueda cumplir con estas 6 características y que gracias a que cumplo con esas características podré elegir el diseño correcto. Y ahora, eh, para el asunto del diseño, pues tengo unas preguntas guías que mi compañero Víctor Bonilla Rodríguez pues ha diseñado esto y básicamente pues me ha dado permiso para que lo utilice. Y es el asunto de este árbol de decisión. Aquí vemos los diseños básicos, vemos que hay unos colores específicos también identificando los diseños, así que en este sentido, la pregunta principal que yo me debo hacer es, ¿se desea determinar causa y efecto? O sea, yo voy a manipular una variable para provocar un cambio. Eso es lo que es básicamente la pregunta dicha de otra manera. Si yo contesto que no, me voy con esta rama en el lado derecho y en ese lado derecho aparecen los diseños que son no experimentales. Y eso es una clasificación. Diseño experimental y no experimental. Muchas veces yo he visto que se cita, pues se utilizó un diseño no experimental para hacer esta investigación. Y se citan autores y demás, y yo digo, ¿cuál de los diseños no experimentales usamos? Tenemos aquí 4. Y a veces no nos centramos en lo que es. Así que eso es simplemente una clasificación. Así que si yo digo que no, estoy en los diseños no experimentales. Y si yo digo que sí, estoy con los diseños en los que se puede ver causa y efecto, aunque no todos son de corte experimental. Ya explicaremos por qué ven los colores de los diseños ahí. La segunda pregunta sería, ya estando en esta rama derecha, ¿se establecerán relaciones o se harán predicciones? Si usted quiere establecer relaciones entre variables, ¿cuál es el diseño? Correlacional, si usted contesta que sí. Y ahí ya llegué al diseño que yo necesito. Así que la pregunta era, no voy a determinar caso de efecto, pero sí voy a establecer relaciones entre variables y con ellas incluso puedo hacer predicciones. Pues perfecto, pues estoy en el correlacional. Que contesto que no, pues entonces sigo para el lado y dice, ¿se establecerán diferencias entre grupos? Si usted quiere establecer diferencias entre grupos, y estos grupos no son grupos experimental ni control, son grupos que se forman a partir de una variable categórica. Así que si yo contesto que sí, estoy en el diseño comparativo. Si contesto que no, estoy entonces en un diseño descriptivo. Así que haciendo el análisis, usted dice, wow, esto está espectacular. Sí, por eso es que lo tomé prestado y le dije al profesor, es que está espectacular para que la gente pueda entenderlo. Así que cuando usted se plantea una investigación cuantitativa porque ya ha planteado un problema que tiene base estadística, base cuantitativa, y usted puede hacer mediciones para indagar en torno a ese problema. La pregunta es, ¿qué yo voy a hacer luego con esas mediciones? ¿Voy a establecer causa y efecto? No. Ok. ¿Voy a poder identificar relaciones entre las variables que medí? Perfecto. Y luego, sí, se comparte el PowerPoint y luego también el video en YouTube. El asunto de decir que sí, pues ya estoy en un diseño correlacional. Que estoy en un diseño básicamente que no va a tener relación entre variables, pues básicamente la pregunta es, ¿voy a comparar grupos? Bien, para establecer diferencias entre ellos pues estaría en un diseño comparativo. Y si yo no voy a hacer ni relaciones entre variables, ni voy a identificar diferencias entre grupos, me voy a quedar solamente con un estudio meramente descriptivo. Y ahí ya tengo por lo menos los 3 diseños no experimentales básicos. Y así yo me puedo decidir. Si me voy por la rama de que sí quiero identificar causa y efecto, la pregunta básica que sigue es, ¿se manipulará la variable independiente? Es decir, esa manipulación de variables con la que yo voy a provocar el cambio, ¿lo voy a hacer yo directamente?
Y si contesto que no, yo estoy en un estudio causal comparativo. ¿Por qué ese estudio causal comparativo está en la rama de la izquierda y no en la derecha? A pesar de que tiene el mismo color de los otros diseños. Pues básicamente lo que se trabaja aquí es que la variable ya viene manipulada. Lo veremos en las definiciones, pero le puedo adelantar. O la variable no se puede manipular porque sea imposible o sea antiético hacerlo, o sencillamente usted se va a servir de una cosa que ya viene como manipulada. Por ejemplo, algo que no se pudiera hacer. Se identificó, y creo que esto yo lo dije en algún momento antes, en algún webinar anterior, que se investigó que fumar, por ejemplo, cannabis, marihuana, como se llame, trae un efecto positivo para la persona en cuestión de aprendizaje. Como esto es un asunto que, a fin de cuentas, causa un daño o crea una dependencia o todas las cosas que usted pueda ver que se desprenden de ese uso, pero principalmente el daño que se puede causar a la persona, eso es antiético, no se puede hacer. ¿Qué usted haría? Pues buscar personas que ya utilicen, y en ese caso los fumadores podrían ser las personas que ya tienen la variable manipulada y yo no tengo que entrar en esa manipulación. Pero bueno, ese ejemplo, ya veremos otros ejemplos incluso mejores para que puedan entender por qué entonces yo no estoy manipulando la variable independiente. Esa es una cosa tan trágica o digamos tan eh, exagerada con lo que puede ser la desarrollo de la manipulación, pero veremos otros ejemplos más simples luego. Lo importante es que entendamos que yo, como investigador, no voy a hacer un tratamiento para provocar el cambio, sino que ya eso está dado en el sujeto y luego yo voy a determinar si hay diferencias o no respecto a lo que es la variable manipulada con otra variable dependiente. Y entonces pudiera trabajarlo también de forma correlacional. Por eso se llama ahí causal comparativo, porque puedo ver causa y efecto y a la vez puedo comparar los grupos respecto a lo que está pasando. Y puede haber una connotación correlacional que no aparece ahí, pero aparece más tarde. Bueno, si yo contesto que sí en esa pregunta, se manipulará la variable, dice, ¿habrá selección aleatoria? Lo que distingue a un diseño experimental de un cuasi experimental es la selección y la asignación aleatoria, ambas. Pero la primera es la selección aleatoria. Yo voy a hacer una selección aleatoria de los sujetos que van a participar, sí, y luego los voy a asignar aleatoriamente a los grupos control y experimental, sí, pues entonces, si yo tengo esa respuesta de sí, voy a estar en un estudio experimental puro o lo que le llaman true experiment en inglés. Cuando hablamos de un cuasi experimental, básicamente el cuasi viene el asunto de que estoy en un estudio experimental, pero no es totalmente como se ve al lado izquierdo. Y por tanto, no hay una selección aleatoria de los sujetos. Lo que sí pudiera es que se asignen aleatoriamente al tratamiento. Pero bueno, eso sería algo secundario porque ya que no tengo una selección aleatoria, no puedo hacerlo de esa manera, pues me voy por el cuasi experimental y por lo menos trato de asignarlos a los tratamientos aleatoriamente. Y ya veremos después las explicaciones de qué más hay en esos asuntos de los diseños. Entonces, estos perfectamente están en ese color porque en ellos sí hay una manipulación de variables y sí se va a trabajar con causa y efecto directamente. El causal comparativo sigue siendo no experimental, aunque se pueda determinar causa y efecto, porque yo no estoy manipulando directamente la variable. Y los que están en la rama derecha no tienen manipulación de variable en ningún sentido. Así que en el correlacional, en el comparativo y en el descriptivo, jamás podemos determinar causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que estos diseños se eligen de la mejor manera posible para yo poder dar respuesta a mis preguntas de investigación. Así que, ¿cómo yo voy a elegir? Ya ven las preguntas. ¿En todos hay posibilidad de cuantificar? Sí, en todos. ¿Está a la base de la necesidad de indagación del problema? Sí. Entonces, yo me debo decidir de esta forma. Muchas veces vamos a las investigaciones, en clase yo me encuentro los estudiantes y entonces
Dicen, no, es que yo quiero hacer un estudio correlacional. Y llegan con esa idea ya a la clase. Y yo digo, bueno, veremos a ver si es verdad que necesitas hacer una relación entre variables o no. Porque puede ser que te des cuenta luego que simplemente lo que necesitabas era una descripción. O que lo que estás planteando, lo que se necesita en ese problema es simplemente comparar los grupos. Y no estamos hablando de una relación estricta de variables. Así que hay que tener el cuidado de cuando yo planteo mis propósitos, que se refleje ese propósito en mi elección del diseño. Si allí yo digo comparar, si allí yo digo describir o determinar el nivel de algo, estoy simplemente con determinar el nivel, puede ser descriptivo. Busco cuáles son los niveles en una gradación, puedo tener porcentaje, frecuencia, incluso podría tener tendencia central y variabilidad, pero hasta ahí, y con eso ya yo estoy determinando el nivel de la variable. Si yo digo que voy a comparar el nivel de desempeño de los estudiantes a partir de variables sociodemográficas, el desempeño es mi variable dependiente y se van a formar grupos por variables sociodemográficas, pues ya yo estoy en un diseño comparativo. Y si yo finalmente digo que voy a establecer una relación entre tal variable y tal variable, pues estoy en un correlacional. O si yo voy a identificar las variables que inciden en una variable dependiente, estoy en un correlacional que se hace con regresión múltiple o regresión lineal simple. Así que básicamente es yo saber qué estoy pretendiendo hacer en mis propósitos y cómo eso se refleja en los nombrecitos de mis diseños, porque cada nombre tiene que ver con el proceso que se va a llevar a cabo en la indagación y luego con el análisis que se va a hacer de esa medición que yo haga. Y los experimentales se distinguen porque en algún momento en mis propósitos yo he dicho que voy a poner a prueba tal tratamiento para hacer. Imagínense que estamos hablando de psicología y salió una terapia nueva. Y usted, como investigador en esa área, pues puede decir, esta es la terapia tradicional o estas son las terapias tradicionales, vamos a elegir una de ellas y vamos a poner a prueba esta terapia nueva. ¿Y qué vamos a ver? El efecto que tiene esa terapia. Pues estoy hablando de los diseños experimentales porque yo estoy manipulando, estoy provocando un cambio, incluso estoy poniendo a prueba un nuevo tratamiento para saber si es efectivo o no. Y en ese caso es que me decido por los diseños experimentales. Así que este árbol de decisión es básico, es clave, es fundamental, podríamos decir, más cosas para que usted pueda decidirse conforme a lo que necesita y ya ha planteado hacer. Vamos a empezar por la rama no experimental. Cuando hablamos de una definición de un diseño no experimental, recordemos que esto es una clasificación y no el nombre del diseño. Se dice que la investigación no experimental, pues básicamente o se describe a los participantes los rasgos, puntuaciones u otras características, y aquí está subrayado, sin intervención directa o activa, o sea que sin cambios en las condiciones que afecten las respuestas de los sujetos. En otras palabras, eso es lo que significa es que no hay manipulación directa de variables. Estos otros autores lo hacen más explícito en su definición, estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlo. O sea que usted va a medir lo que vaya a medir según está todo. No hay más que hacer, gente. No podemos hacer nada de corte que tenga que ver con causa y efecto, e incluso en la relación entre variables, la gente dice, ah, bueno, hay una relación entre estas variables, en la medida que uno aumenta, la otra aumenta. Sí, pero eso es estadísticamente hablando. No estamos hablando de que yo provoqué el cambio para que se diera ese movimiento entre el aumento en una característica y que luego se provoque un aumento en la otra. Eso no es causal, es simplemente una relación entre números, como se da. Así que eso es lo que debemos tener en cuenta en un diseño no experimental. No hay manipulación directa de variables. Incluso en el causal comparativo, que vimos que estaba en la rama de izquierda, no hay esa manipulación directa y por eso no está abajo con los experimentales.
Así que vamos a ir viendo las definiciones y los casos en cada uno para que podamos ver por qué yo utilizo un diseño y no. Bueno, el diseño descriptivo, simplemente se va a describir un fenómeno tal y como ocurre, no hay más. Básicamente lo que estamos trabajando con un diseño descriptivo principalmente es para ver cómo se comportan las variables. Y por eso dice aquí que la investigación descriptiva es particularmente útil cuando se investiga un área por primera vez. Ojo, cuando se investiga un área por primera vez que tiene posibilidad de cuantificación, porque esta misma descripción se la podrían encontrar en una investigación cualitativa. Se utiliza cuando un área se desconoce y se está investigando por primera vez. En el caso de que yo tenga las variables definidas, en el caso de que se tenga bien clara la medición que se va a hacer, aunque sea por primera vez, hay base para cuantificar. Y por lo tanto, pues sería bueno empezar por un diseño descriptivo a ver qué se encuentra y luego darle el salto a otros tipos de diseños si fuera necesario con otras investigaciones. Así que, bueno, eso ya lo dije en esta parte, así que la descripción consiste usualmente en frecuencias, porcentajes, promedios y variabilidad. Son todos los promedios, estamos hablando de estadísticas de tendencia central, por poner alguna de ellas, y la variabilidad con estadísticas que tengan que ver con el asunto de cuán dispersos están los datos entre sí. Así que estos son los análisis. Usted hace una tablita de frecuencias, puede tener porcentajes de esa tablita de frecuencias, usted puede hacer un gráfico simplemente para ver, porque hay gente que con la tabla no lo ve y pues cuando ve el gráfico lo ve mejor. Debe elegir cuáles son los gráficos correctos de acuerdo con las variables que esté midiendo. Y luego entonces el asunto de promedio y variabilidad, de acuerdo, si es una variable numérica, pues tendrá sentido. Si es una variable categórica, lo hacemos de forma distinta a esta parte de lo que es el centro y la dispersión de una base de datos. Bueno, los participantes e instrumentos deben describirse a cabalidad para que las personas que investigan y están leyendo su investigación luego o asisten a su presentación o a la que sea, pues sepan bien claro hacia dónde iba la investigación y por qué se hizo lo que se hizo. Y ya está. Así que eso es lo que necesitamos trabajar. ¿Qué es lo que se desarrolla en esta parte de un diseño descriptivo? Pues es una descripción, simplemente estadísticamente hablando, de las variables que usted midió. Digamos que usted estaba midiendo actitud hacia algo, por no poner ejemplos de a qué podemos tener actitud. Usted tendría una parte incluso descriptiva de los sujetos, cuántos participaron, las variables sociodemográficas, que podríamos entrar en diversas ahí dependiendo con lo que esté investigando y lo que se necesita medir, pero luego la actitud como tal usted la tiene que describir. Entonces, esa descripción que usted haga de la actitud entrará en los distintos componentes que tenga esa actitud. Cómo se mide la actitud, en qué se basa y demás. Y todo el tiempo voy a hacer descripciones de todas esas variables que están inmersas dentro incluso de la variable actitud. Y eso se va a quedar ahí. Y no voy a hacer nada más estadísticamente hablando. Si quiero hacer algo más, paso al siguiente, que es el diseño comparativo. El diseño comparativo, básicamente yo voy a tener dos o más grupos que se forman a partir de una variable categórica y por tanto vemos como una variable, digamos, dependiente que yo esté midiendo, pues cómo se distinguen los sujetos respecto a esa variable. Así que los grupos se forman por los niveles de esa variable. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de estado civil, esa variable es una variable que usted leyó que es crucial cuando se investiga, por ejemplo, la actitud hacia lo que estábamos investigando, pues tenemos actitud como variable dependiente y los grupitos se me van a formar por los estados civiles que hay. Y podríamos tener los estados civiles clásicos, soltero, casado, separado y divorciado, por hacer una distinción entre estos de que no hay un eh, proceso legal hecho todavía. Pues ya está. Y entonces con esos cuatro hay gente que le añade un quinto que es viudo. Pues bueno, digamos que tenemos entonces 5 grupos. Y estos 5 grupos, las personas que participaron van a agruparse en uno de ellos.
y voy a encontrar diferencias entre los grupos o entre los sujetos que están en los grupos respecto a qué, respecto a la actitud que yo estaba midiendo. Y así es como se hace un diseño comparativo. Claro, no es con una sola variable necesariamente, de estas variables categóricas pueden ser otras. ¿Para qué? Porque yo lo que estoy buscando es cómo interactúan esas variables entre sí. Una variable categórica con una numérica y qué pasa con ellas. Y si hay diferencias o son los sujetos similares entre sí sin importar los niveles de la variable que estoy trabajando. Y eso es lo que básicamente estamos buscando. Debe identificarse cuál es ese criterio, ya lo dije, esa variable independiente que yo estoy utilizando, esa variable categórica que tiene distintos niveles, 2 o más niveles obviamente, para yo poder hacer los grupitos, pues eso yo lo debo discutir y establecerlo muy bien para que la gente entienda cómo se formaron los grupos, para que vean que no son grupos control y experimental en sentido estricto, son grupos que se forman a partir de esa variable categórica. Las estadísticas descriptivas se utilizan, perfecto, pero comienzan a introducirse estadísticas de corte inferencial. Aquí podríamos introducir lo que son las pruebas T, si lo que tengo son dos grupos. Si puedo trabajar con 3 grupos o más, podría introducir el uso de la ANOVA. Entonces, esas estadísticas inferenciales ya me van a decir si hay diferencia entre los grupos que se formaron ahí y yo poder hacer, obviamente, una inferencia luego o una interpretación de los resultados en contexto. Puedo utilizar gráficas, pero tengo que tener un cuidado que las gráficas no tergiversen lo que está pasando con la comparación. Así que con cuidado yo utilizo una gráfica. Las gráficas necesariamente, por ejemplo, a la gente le gusta mucho la gráfica de barra y la gráfica de barra cuando usted la hace en Excel se ajusta su tamaño a la frecuencia mayor. Entonces usted puede tener una frecuencia de 35 a un lado con una frecuencia de 180 y cuando ve las columnas son similares. Así que el gráfico no es el mejor. Tal vez podríamos utilizar caja y bigote o estas otras que me ayuden a establecer la diferencia. O si veo que siempre se tergiversa la diferencia, no utilizo un gráfico y utilizo simplemente los datos de los valores P y demás que tenga el sentido aquí, con la parte de la inferencia que estoy haciendo estadísticamente. Y bueno, no se puede inferir causalidad. O sea, no podemos decir que gracias a que la persona tiene esto y esto es la causa de que se dé esta diferencia. Jamás. Simplemente estamos hablando de que con todos se midió la actitud, pero puede haber diferencias por lo que lo distingue de acuerdo con la variable categórica que estamos utilizando. Y esa diferencia pues se basa en la clasificación que yo tengo, que sí, que las personas son diferentes respecto a tal cosa gracias a esta otra variable que se está trabajando. Pero no es que una variable causa lo otro. Jamás podemos decir eso. ¿Por qué? Porque no hay manipulación directa de variables. Bueno, eso ya lo hemos dicho desde el principio. Y ahora vamos a ver el diseño correlacional. El diseño correlacional ven que tiene dos acepciones. Una que es simplemente de encontrar la relación entre variables y la segunda que es con esa relación entre variables poder hacer una predicción para el futuro en torno a las variables que se están analizando. El diseño correlacional obviamente usted va a indagar en torno a las variables, las mide y luego va a ver cómo inciden unas en otras o se relacionan entre sí. Y eso es lo que se está hablando de forma estadística. La relación entre dos variables ves a partir de lo que es el examen de coeficientes de correlación. Usted puede tener el clásico, que es el diseño correlacional con dos variables numéricas. Por eso aquí que se dice que se necesitan al menos 2 puntuaciones de cada sujeto. Pero si está hablando de variables categóricas entre sí, usted hablaría de asociación entre variables, no relación, para distinguir, y utilizaríamos variables categóricas y mayormente hacemos tablas de contingencia y de ahí salen los coeficientes de asociación necesarios. Dependiendo del tipo de categorías que tenga la variable y más, hay distintos coeficientes. El primero obviamente es el coeficiente de contingencia, pero podemos tener Spearman-Rho, podemos tener Tau, podemos tener Kramer, o sea, hay varios y no son esos solamente, o sea, hay más, dependiendo con las categorías de la variable que podríamos utilizar uno y otro. Ahora mismo
yo tendría que ver, porque pues, siempre estas cosas hay que leerlas bien a ver cuál es el de cada uno. Bueno, cada puntuación debe hacer referencia a una variable distinta. O sea, si usted está relacionando aprovechamiento académico, lo tiene medido, con actitud hacia las matemáticas, pues ese aprovechamiento académico en matemáticas con la actitud hacia las matemáticas son 2 puntuaciones y cada sujeto debe tener una puntuación en cada variable. Y hay que ver la tendencia o patrón en esas 2 variables, principalmente, que eso se ve con la parte descriptiva, y luego vemos cómo cuando las variables se intentan relacionar estadísticamente, cómo se comportan entre sí. Y ahí se desarrolla lo que se llama un diagrama de dispersión, o podríamos llamarlo un diagrama de puntos, que vemos cómo cada puntito hace referencia a la unión entre las 2 variables, y vemos cómo eso forma un patrón en torno a una línea principalmente. Pero claro, podemos tener otro tipo de relaciones entre variables. La que principalmente buscamos es una relación lineal, pero existe la relación cuadrática y la relación cúbica. Si ya la lineal es un poquito así, imagínense la cúbica cómo sería. Pero bueno, para que sepamos que no solamente es esa la que sale, pero principalmente buscamos ver ese diagrama de puntos y si están ubicados esos puntos en torno a una línea más visible. Mientras más concentrados estén los puntos en torno a esa línea de regresión que se llama, la correlación se supone que sea más alta en intensidad. Y que el coeficiente de correlación me va a dar el valor, la dirección, si es positivo o es negativo ese valor, me la va a dar también, hacia dónde va si es una correlación positiva o es negativa, y luego la intensidad la vamos a ver con el valor que tenga ese coeficiente de correlación. Si es 0.89, si es 0.75, si es 0.40, 0.20, bien, así que podemos ver la intensidad y la dirección en ese tipo de correlación. Pero obviamente hay un análisis que se hace, que muchas veces decimos, mira, sí, tengo relación, pero cuando verifico, la relación no es significativa. O sea que hay un análisis como tal que se hace directamente con las variables de si la correlación que hay entre ellas si es significativa o no. Y luego usted mide esa significación, entonces puede mirar lo que le dijimos, el coeficiente, la dirección y la intensidad. Teniendo eso ya aquí claro, podríamos ver el asunto de la predicción. Si yo con esto puedo calcular una línea de regresión, que eso se lo calcula el mismo programa, con esa línea de regresión ya yo sé, puedo elegir desde esa línea de regresión una ecuación y con una ecuación bien sabemos que teniendo la variable independiente podríamos calcular la variable dependiente para el futuro y así poder predecir, que sería el criterio, lo que se predice, a partir de la otra variable que se le llama predictor. ¿De dónde sale la variable predictor? Pues es la variable que está contenida en la ecuación de predicción y por tanto me va a ayudar a predecir el criterio para el futuro. Y básicamente con esto, mientras mayor sea la intensidad de la relación entre las variables, mejor será la predicción que se haga. Y hay unos análisis que se hacen para ello, etcétera. Y profesor, un ejemplo de esto. Pues mire, el éxito universitario. Aquí en UPR, por ejemplo, se utiliza las puntuaciones de la prueba de admisión universitaria ligadas con el índice académico en la escuela superior y eso de alguna forma predice el éxito en los estudios universitarios para entrar a la universidad. Por eso es que se da el asunto del IGS y demás, y de ahí sale el asunto. Esa correlación que existe entre esas dos variables ya está calculada y a base de eso, pues ya hay toda una ecuación para que surja el asunto del éxito. Que ahora la han mejorado, la han cambiado un poco para que puedan otros estar y demás, pues se están haciendo estos análisis para que se pueda observar si el éxito cambia de alguna forma o no. Y esto lo tienen aquí y en otras universidades a nivel de Estados Unidos también se tiene. Digamos, salgámonos de lo académico y pensemos que estamos hablando de un asunto de corte social y yo puedo hablar de la actitud, por ejemplo, hacia las ayudas económicas que se dan a nivel federal.
y se puede calcular que las personas que tienen esta actitud, pues, ¿de dónde provienen? Por ejemplo, sus ingresos económicos, sus estudios académicos. Podríamos hablar de el lugar donde viven, de dónde provienen, a qué se dedican. Mayormente vemos que estas ayudas son destinadas a personas que no tienen trabajo, pero podríamos ver más allá otras cosas que distinguen estas ayudas y ver si la actitud que yo tengo a esas ayudas cambia conforme a las variables que puedan incidir ahí. Esto me lo acabo de inventar, así que pudiéramos tener otro tipo de variables que incidan en esa parte o que variables ni siquiera incidan. Pero piensa siempre que hay una serie de variables que pueden incidir en otra. Esa variable que estamos viendo en la que inciden sería el criterio y el predictor serían las variables que están ahí, que inciden en esa variable. Cuando hablamos de esto, puede ser una sola variable. Y cuando hacemos la ecuación de regresión, pues estaríamos hablando de un análisis de regresión lineal simple. Pero puede ser que influyan varias variables en esa variable criterio y por tanto se dé lo que se llama regresión lineal múltiple. Y vemos cómo las variables se van organizando en esa ecuación de predicción conforme a cómo se relacionan con la variable dependiente y así entonces se puede ver un estudio más complejo de las variables que inciden y usted poder predecir qué va a ocurrir si tengo esto, esto y esto de esta manera, qué va a ocurrir luego. Y ese es el asunto de un diseño correlacional de predicción. Y bueno, podríamos decir, ¿y por qué la gente investiga estas cosas? Bueno, hay gente para todo, bien. Necesitamos ver estas cositas que se hacen y salen estudios muy interesantes en torno a lo que incide para que se den otras variables. Claro está, esto es estadísticamente hablando, esto tendría que venir de una revisión de literatura y un planteamiento del problema previo en el que se documente que estas variables inciden de esta manera y cómo inciden. Eso es todo. Así que teniendo en cuenta cómo yo lo sé teóricamente, lo voy a corroborar estadísticamente. Y cuando a nosotros los investigadores, que nos encanta esta parte estadística, vemos que se confirma lo que teóricamente se decía, nos entra una emoción y decir, wow, es que estadísticamente me lo está confirmando y ya tengo la ecuación lista para cuando esto se dé en teoría y en realidad lo pueda sustentar. Y es muy interesante cuando se dan estos tipos de estudios. Y vamos a dar el salto al siguiente para que veamos qué más cosas se pueden hacer. El causal comparativo es un estudio, obviamente, que trata de determinarse la causa o la razón de las diferencias que existen entre el comportamiento o el estatus de los individuos. Como estos son autores que son más bien de corte educativo, por eso hablan de comportamiento, estatus de los grupos individuos, pero podríamos esto extenderlo a otros tipos de contextos. Suele denominarse post facto, eso significa después del hecho en latín. El efecto o la causa ya ocurrió y por tanto vamos a verificar de forma retrospectiva qué está pasando ahí. Es decir, si lo que estamos viendo en la variable dependiente tiene que ver con la variable independiente que ya vino manipulada. Por eso es que dice que ya ocurrió. Y usted dice, pero está el efecto y la causa, las dos palabras. Pues sí, porque puede verse de las dos maneras. Usted puede tener ya el efecto e ir hacia atrás a ver cuál es la causa, o puede tener una causa que ya viene y ver el efecto en una variable nueva que usted esté midiendo. Así que son las dos formas, pero en los dos vamos a trabajar después de. Ese después de quiere decir que la variable independiente ya viene manipulada y por tanto vamos a tratar de identificar sujetos para diferenciarlos respecto a esa variable independiente que ya está manipulada. Deben seleccionarse sujetos que sean parecidos en todo, menos en la variable independiente bajo estudio. Como esto no es un estudio experimental en sentido estricto, yo no voy a manipular la variable, yo no voy a seleccionar necesariamente aleatoriamente a sujetos y después asignarlos aleatoriamente a tratamientos o al grupo experimental o al grupo control, por decir las palabras que son del diseño experimental, pues yo tengo que ver que los sujetos sean parecidos en todo, menos en la variable independiente bajo estudio. Y vamos a tomar el ejemplo anterior. No lo veamos con el asunto del aprendizaje,
sino veamos con la incidencia de cáncer en pulmón. Y yo puedo buscar, yo no puedo poner a la gente a fumar para ver si se les produce cáncer o no en tantos años, eso sería una aberración. Bien, por eso vemos que éticamente muchas veces no se puede hacer, pero yo puedo decir que tengo fumadores y no fumadores. Pero el hecho de que sean fumadores o no fumadores es en lo único que se deben diferenciar. El resto de variables yo debo leer para ver qué variables son las que se necesitan saber. Por eso es que hay que recopilar información acerca de cualquier otra variable que pueda tergiversar la información como tal o dañar el cambio que yo estoy esperando, que es una hipótesis alterna en todo sentido. Cuando vemos esto, ¿qué yo podría ver? Pues vamos a ver si lo voy a hacer solamente con hombres. Y yo digo, hombres que tengan 40 a 50 años, que vivan en tal parte, que tengan tal estatus socioeconómico. Me estoy ahora mismo identificando posibles variables. Yo no he leído acerca de esto ni nada, simplemente son ejemplos para que veamos cómo debe ser la similitud. Son hombres que también pues deben haber comenzado a fumar en tal edad o en tal fecha. Y ya con estas variables que yo tengo como controladas, porque yo debo saber que todos tienen las mismas características, voy a ver entonces a elegir la contraposición. No fumadores, pero que sea lo mismo. Hombres de 40 a 50 años, hombres de tal estatus socioeconómico, con tal preparación, hombres que obviamente no han comenzado a fumar, que esa es la distinción, pero ya tengo controladas las mismas variables que controlé en el grupo que sí fuma. Y voy a verificar si la incidencia en cáncer, que sería otra de las variables que tengo que tener pendiente, todas esas personas de alguna forma han tenido cáncer también. Y vamos a ver si es a causa de el fumar desde tal edad o no fumar. Y ahí hago el estudio y veo las diferencias entre grupos. Claro, esto tiene que conformarse un poco más elaborado. Es simplemente el ejemplo para que vean cómo identificar a los sujetos y establecer los grupos. Pero hay más cosas detrás. Si es un estudio que estamos trabajando en el área de medicina, por ejemplo, pues ellos tendrían que ver un montón de cosas para que puedan simplemente diferenciarse. Todos tienen cáncer, todos son de tal edad, todos hacen esto, pero unos fumaron y otros no fumaron. ¿Qué pasó? Hay diferencia entre ellos. Puedo, porque lo que estoy buscando a fin de cuentas es diferencias entre ambos. Si la incidencia de cáncer aquí se da de igual manera que se da en el otro. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues yo voy a atar las variables, voy a verificar y estadísticamente me va a salir una diferencia o no entre los grupos. Y gracias a esa diferencia que se dé, si hay una diferencia marcada entre, por ejemplo, los que fuman, pues yo puedo decir que gracias a que fuman, esa es la causa, se está dando una incidencia de cáncer aquí. Y eso verificando, pues, hay muchas cosas que ver. Y eso sería lo causal comparativo. Los comparo y a la vez veo causa y efecto cuando sea posible. Vámonos a un efecto, por ejemplo, que pudiéramos ver como algo educativo. El asunto del preescolar. No tanto hablando de kinder, sino antes de kinder. Esa parte, pues nosotros no es obligatorio estar ahí. Muchas veces están ahí porque los padres tienen medios y pues hay educación privada, se paga por ella, etcétera. Pero usted no puede obligar a la gente a que pague por eso. ¿Bien? No todo el mundo tiene los medios, etcétera. Sí que hay algunos recursos que son gratis, pero vamos a hablar solamente del que es privado y que yo estoy pagando. Y yo quiero ver si el hecho de tenerlo en preescolar, el efecto que eso pueda tener cuando va a kinder, incluso cuando va a primer grado. Y vamos a hablar de destrezas básicas de lectura y escritura. Cómo el que tiene tal vez ese acceso a esa educación preescolar puede ser diferente del que no la tuvo. Y vamos a ver si en realidad hay una diferencia marcada o no. Y usted puede buscar. Y eso estamos haciéndolo, obviamente, los que tienen educación privada y los que no tienen esa educación privada antes de kinder.
y vemos el efecto que eso pueda tener en sus notas o en el desarrollo de destrezas, porque en kinder no tenemos nota, pero sí el desarrollo de destrezas, cómo se da de diferente, y cuando llegamos a primer grado, que ya comienzan a llegar las notas, cómo se puede ver ese desarrollo de destrezas representado en notas y si existe alguna diferencia o no. Y eso podría ser un buen caso de ese estudio para ver si esto tiene algún efecto o no en esos sujetos. Puede ser al revés. Y aquí les voy a enseñar el que es entonces hacia atrás, buscando la causa. Yo encuentro una diferencia y yo estoy midiendo una variable nueva. Digamos que estoy midiendo, por quedarnos en esta línea educativa, estoy midiendo aprovechamiento. Y estoy notando que hay unos estudiantes que tienen un aprovechamiento bajo y unos que tienen un aprovechamiento alto respecto a estas mismas destrezas. Vamos a tenerlo ahí como destrezas de escritura y lectura. ¿Qué va a pasar? Pues yo voy a ir hacia atrás y yo digo, bueno, ya tengo estos sujetos, puedo ir a identificar la causa de eso, qué fue lo que sucedió aquí. Y voy a ver en qué variables esos sujetos se distinguen, porque voy a encontrar que los sujetos son similares en todo, menos en esa variable que yo estoy tratando de encontrar. Así que si hay una educación previa, pues por ahí yo iría buscando qué educaciones previas tienen esas personas que participaron, esos estudiantes. Y ahí puedo encontrar si la causa en realidad es la educación privada anterior o no, yendo al revés. Lo clásico de este tipo de estudio es poder ir hacia el frente, como decimos, prospectivo, que se pueda ver la causa, identificar los grupos, formarlos, etcétera, y ver en qué se refleja esa causa, que incluso puede ser esa medición que estoy haciendo. Si lo vemos de una forma también trágica, la deserción escolar. Busco desertores escolares y trato de ver la similitud que puedan tener esos desertores escolares, características que tengan en común, los tengo y voy a verificar en qué difieren en su momento respecto a las razones que lo llevaron a la deserción. Y ahí es que comienzo a identificar posibles razones, veo las similitudes que hay en que se van pareciendo y en qué no. Aquí sería al revés, ir buscando en qué nos vamos pareciendo y en qué no. Y eso que no, podríamos ver si es la posible causa a que eso llegara a una deserción escolar. Son estudios complicados. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza de un tratamiento como se hace en sentido estricto en un diseño experimental. Así que no es que sea esto una limitación para no utilizarlo, sino que cuando yo voy haciendo mi estudio, tengo que tener bien documentadas todas las variables, como dijimos ahí, leer bien, buscar, etcétera, para entonces ver las posibilidades que hay para formar los grupos y hacer la comparación. Se torna difícil por encontrar la similitud entre los sujetos que tienen que participar y no siempre voy a tener tal vez una cantidad grande para hacerlo, etcétera, y va a ser un poquito dificultoso encontrar este tipo de sujetos. Pero nada, no es imposible. Pero como le dije, mayormente utilizamos el que es hacia el frente o prospectivo, que es el que tengo la causa identificada, puedo formar mucho mejor los grupos para poderlos comparar y verificar si esa causa incide en lo que yo esté investigando en este momento actual. Y ya está. Eso sería un poquito el asunto del diseño causal comparativo. Vamos ahora a los diseños experimentales y con esto ya estamos cerrando el webinar. Los diseños experimentales entonces son la contraposición de lo que acabamos de ver. En esto sí se manipulan y prueban tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones. Mire todo lo que mencionan ahí. Denominadas variables independientes para observar sus efectos en otras variables, que serían las dependientes, en una situación de control. Es decir, el control de variables llega y se queda porque basándose en este control de variables, este tratamiento funciona. Por eso ustedes ven que los tratamientos en medicina, hay tantos medicamentos que hay, etcétera, están puestos a prueba en circunstancias tales. Todos los efectos secundarios que salen, etcétera, que ustedes ven en los anuncios, incluso en televisión, que yo digo, yo no me tomaría ese medicamento con tanta cosa que tiene. Y muchas veces es mejor no saber nada de eso, en sentido de que uno dice, pues, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Pero fuera de esta broma,
Básicamente todo eso está puesto a prueba y el médico debe saber que siendo usted de tal edad, teniendo tal condición, teniendo tales síntomas y qué sé yo qué, este medicamento es para usted. Así que gracias a eso es que ese control de variables se ha dado en la investigación y que usted lo puede hacer. Pensemos en un asunto de corte educativo. Cuando usted tiene tal tipo de sujetos en tal grado, en tal asignatura, en tal momento, con tal tema, se puede utilizar tal método para enseñar y funciona. Si usted lo utiliza en otro momento, no le funciona. Y claro, es que ya se ha puesto a prueba que en tal momento no funcionó, en tal momento no funcionó, que solamente funcionó aquí. Pues cuando le recomiendan esto, le dicen, ojo, usted tiene que estar ya por lo menos con los estudiantes unos 3 meses y luego puede comenzar a utilizar esta estrategia de enseñanza. Perfecto. O sea que veamos que también funciona el control de variables de esa manera. Los autores resaltaron lo siguiente: los diseños experimentales se utilizan cuando yo quiero establecer esa evidencia de causa y efecto. Lo dice aquí, el posible efecto gracias a la causa, que es lo que se manipula. Estos otros autores indicaron que en un experimento se manipula al menos una variable independiente, se controlan otras variables y se observa el efecto en una o más variables dependientes. Dependerá de lo que yo estoy trabajando. Y típicamente estos diseños involucran una comparación de dos grupos, típicamente, pero ustedes pueden ver las diferentes posibilidades que hay de tener muchos grupos de tratamiento con tratamientos diferentes, un grupo control, sin grupo control, o sea, varias cosas. Veamos aquí, por ejemplo, qué puede ser. Dice aquí una comparación de dos tratamientos diferentes, tratamiento A versus tratamiento B, teniendo necesariamente un control sí o no, dependerá. Comparación de un tratamiento nuevo con uno existente, por eso es que dice A1 y A2, para que se vea bien claro que el tratamiento A1 es el existente y el 2 viene siendo el nuevo. Y la comparación en duraciones diferentes de esos tratamientos. Por eso dice AT1, que es con un tiempo dado y con un tiempo dado también. Así que estas duraciones diferentes pues pueden ser lo que provoca el cambio, ¿no? Esperado. Todo esto se basa, lo que dijimos en el principio, en revisión de literatura. No podemos hacer una investigación de este corte específicamente sin una revisión de literatura, porque de aquí sale el control de variables, los tiempos, los momentos, el recurso o lo que estoy utilizando en el tratamiento y luego con quién y demás y en qué contexto. Todo eso sale de ahí para que podamos sustentar bien claro los diseños. Ojo, en los diseños experimentales vamos a encontrar distintos diseños. Como dijimos antes, diseños no experimentales es una clasificación, diseños experimentales también es una clasificación y cada uno tiene su nombrecito. Vamos para allá. Los diseños preexperimentales, se dice pre porque es algo previo a, y vamos a notar por qué. Vean aquí, por ejemplo, que hay un grupo, solamente un grupo, con postprueba o postmedición. Decimos postprueba porque es lo clásico, ¿no? Pero pues el asunto de la postmedición, recuerda que usted puede administrar un cuestionario antes y después y no es una prueba, ¿bien? O hacer el asunto de la rúbrica y la escala de categorías, pues hacer esa revisión del desempeño antes y después. Así que sería premedición, postmedición en este caso. Pero siempre hablamos ahí. Hablándoles de esto, el G significa el grupo que tenemos un grupo, la X viene siendo el tratamiento y la O es cuando se observa o cuando se hace la medición. Por eso es que se tiene la O ahí, para que veamos la simbología, cómo se está utilizando. Bueno, podemos tener este grupo. ¿Qué sucede aquí? No hay una preprueba ni un grupo con el que comparar los resultados de la postprueba. Entonces, por eso es que es preexperimental porque tiene unas limitaciones. Y me podrían preguntar, ¿y para qué sirve esto? Muchas veces para poner a prueba tratamientos, para poner a prueba las mediciones post tratamiento, para saber cómo esto está atado unas a las otras, si se está llevando a cabo bien, si hay algo que perfeccionar. Podría ser una investigación preliminar para saber cómo tratamiento y medición funcionan, para luego extenderlo a algo más elaborado. Podríamos tener esta segunda. Pues ya que dijimos antes que no había preprueba para comparar, pues por lo menos la añadimos. Pero ¿qué pasa?
sigue estando el grupo solo. Por lo tanto, al no haber grupo control, no puedo controlar eventos extraños y no puedo afirmar que de la pre a la post hubo un cambio estrictamente por el tratamiento que se administró. Así que en este caso tengo que tener en cuenta el cuidado de mi interpretación, pero estudios como estos son investigaciones preliminares para otras. Y nos queda este, que sería dos grupos no equivalentes, y cuando hablamos de no equivalentes, que no hay selección aleatoria, bien, eh, con postprueba. Y usted dice, pero añadimos el control, pero ¿qué pasa aquí? Al no tener la preprueba, no se controlan esas diferencias iniciales y no se sabe con certeza nuevamente si el tratamiento es lo que provoca el cambio o la diferencia que puede haber con el grupo control. En un diseño experimental puro tendríamos todo lo necesario para poder determinar que el tratamiento efectivamente es lo que es la causa del efecto. Así que estos tres modelos que pudiéramos ver como un diseño preexperimental pueden ser investigaciones preliminares que se hagan con tratamientos específicos para poner a prueba, como le dije, el tratamiento, poner a prueba lo que es las mediciones, los momentos, los tiempos, o sea, todo lo que yo pudiera después trasladar a una investigación, por ejemplo, cuasi experimental. En el cuasi experimental tenemos dos grupos. Si se fijan, si hubiésemos añadido la premedición en el tercer modelo de preexperimental, lo convertíamos en un cuasi experimental. Por eso es que no puede tener la medición antes. Así que cuando añadimos la medición antes, entonces estamos hablando de que son grupos, siguen siendo grupos no equivalentes. No hay selección aleatoria. Recuérdelo que eso fue lo que dijimos como la distinción con el árbol de decisión entre el cuasi experimental y el experimental. También puedo tener la opción de dos tratamientos diferentes y ver antes y después cómo se dan los cambios y ver la diferencia que hay en versus un tratamiento versus otro. ¿Qué pasa aquí? Claro, al no tener la selección aleatoria de sujetos, debe hacerse todo lo posible para demostrar que los grupos son equivalentes. ¿Qué hacemos al inicio con un diseño cuasi experimental? Pues con la medición inicial, yo hago el análisis estadístico para saber si hay diferencia o no entre esos grupos, ver en lo que se está midiendo. Si veo que no hay diferencia entre los grupos, puedo afirmar que al inicio no había diferencias y que las diferencias que tal vez se encuentren al final, porque no sé si voy a encontrar diferencia o no, pues puedan adjudicarse a la causa específica que esté en cada grupo, o sea, el tratamiento como tal. Este es el diseño que pudiéramos llevar a cabo en un contexto principalmente, por lo que implica que los grupos no son equivalentes, son grupos que incluso pueden estar fijados. Usted va a una escuela y dice, yo quiero hacer un experimento, le van a decir que no puede cambiar los grupos en sí, pero usted tiene dos grupos. Y es el mismo maestro que está dándole clase a los dos grupos de esa clase. Pues uno lo toma como control, el otro experimental y hace esa medición al inicio. Claro, hablando con todos los permisos y demás que hay que coger antes de, ¿bien? Y que los sujetos también, sus padres, consientan y que ellos asientan participar. Veamos que está todo ideal, que todo está funcionando, que todo es sí, pues entonces usted, uno lo elige como control y uno lo elige experimental. Para elegirlo, lo elige al azar. Puede echarlo pues al sorteo con una pequeña tómbola y decir, pues mire, el grupo tal va a ser el control y tal el experimental, para que no se vicie, que la maestra le diga, estos son mejores que esto funciona, no, que usted no sepa nada. Y hace esa medición inicial, hace los análisis estadísticos, determina que no hay diferencia entre los grupos y va. Si usted determina que hay diferencias al inicio, puede seguir con el experimento, pero que sepa que había diferencias antes y sabe que tendríamos que hacer más cosas para determinar que lo que está funcionando como causa es. Entonces, alguien me diría, pero profesor, entonces es mejor no hacerlo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, habría que determinar esa equivalencia entre los grupos, tal vez determinarla de otra manera y que esa parte estadística sea una de las negativas, pero tal vez sean equivalentes en tipos de sujetos que están en cada lado, las edades, el aprovechamiento, que sea algo similar entre los grupos, entonces que usted pueda documentarlo de otra manera, aunque en la prueba me haya salido que no.
pero lo ideal es que en la prueba debe salir que sí, que son similares, para que se pueda adjudicar luego allá el asunto de la causa del tratamiento específico. ¿Qué pasa en el segundo modelo? No tenemos un grupo control. Podríamos añadírselo, ¿sí? Que simplemente es un modelo para que se vean bien claro que son dos tratamientos diferentes, pero pudiéramos tener un tercer grupo que sea el grupo control, para que se vea bien claro lo que tradicionalmente se hace y que haya dos tratamientos diferentes para ver la efectividad de uno versus el otro. Y ya está. O sea que no es simplemente que tiene que ser así, es una modalidad simplemente lo que hacemos. Bueno, esto fue lo que le dije. En algunos casos se asignan de forma aleatoria a los grupos, por lo menos para minimizar las amenazas de la validez interna en cuestión de que internamente sean diferentes, ¿no? Y que no haya esa posibilidad de adjudicar la causa. Pero hay que ver las posibilidades de cómo se conforman los grupos y qué se hacen. Si es dentro de una clase, normalmente no pudiéramos hacer esos cambios. Si es fuera de una clase y que voy a tener otro tipo de tutorías o algo así, o alguna terapia, alguna otra cosa, pues sí pudiera hacerse una asignación aleatoria porque debo utilizar los sujetos que estén disponibles. Entonces, no los puedo seleccionar aleatoriamente porque me quedo sin gente o no tengo la gente suficiente para hacer esa selección aleatoria. Pues puede ser que yo utilice los que llegaron y lo que hago es que los asigno aleatoriamente a los grupos, los conformo y luego también puedo hacer la premedición y hacer el análisis preliminar para corroborar que lo que estoy haciendo con esta asignación aleatoria, pues tuvo algún efecto en que sí, que separaran los grupos bien y que no exista diferencia al inicio. Y pasamos al experimental puro. En el experimental puro, observen que la palabra aleatorio se añade antes de cada grupo. Es decir, que ya hubo selección aleatoria. Y por tanto, si hay selección aleatoria, yo garantizo con esta selección aleatoria que los grupos son similares al inicio. Y por tanto, me puedo evitar la medición inicial. Y usted dice, ¿tanto así? Pues sí, porque una selección aleatoria garantiza, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, ¿no? Que los sujetos pues, pueden seleccionarse obviamente al azar, se forman los grupos y los grupos van a quedar equivalentes respecto a las variables que se estaban trabajando. Pero en el caso de que yo quiera ir más a la segura, puedo añadir la medición al inicio para decir, pues bueno, vamos a añadirla porque es lo clásico y podemos hacerlo y tenemos más evidencia de que los grupos entonces eran similares al inicio, a pesar de que son aleatorios. Y en ese caso, pues bien, fíjense que la diferencia entre el primer modelo y el modelo segundo que teníamos en los preexperimentales, aquí los grupos son aleatorios. Entonces, la medición inicial no hace falta. Pero en el preexperimental sí me debería hacer falta la medición. ¿Qué pasa? Lo convierto entonces a un cuasi experimental para que tenga pre y post y los grupos que no sean equivalentes o aleatorios, como decía, que son aquí. Así que teniendo este asunto de lo que es, como cumplimos con la selección, incluso con la selección y asignación aleatoria de los grupos, que son las dos formas para yo formar los grupos aquí en un experimental puro, por eso es que es tan difícil hacerlo en los contextos en los que llevamos a cabo investigación, si es dentro de la sala de clases o dentro de un contexto social específico en el que esté todo agrupado de una manera por alguna razón, no puedo hacer un experimento puro y tengo que servirme los anteriores. Pero en el caso de que pueda, se hace una selección aleatoria y luego los sujetos que se seleccionaron aleatoriamente y que dijeron que sí, que van a participar, entonces se asignan aleatoriamente a cada uno de los tratamientos. Y en este caso, o bueno, a cada uno de los grupos, quiero decir. En este caso, pues se podría hacer un diseño experimental puro, chévere, como podríamos decir en puertorriqueño. Bueno, después de esto, lo que me cabe decir son las modalidades para llegar luego a los errores que hay aquí. La modalidad transversal o transeccional es una modalidad de que la investigación se hace en un momento específico y se recopilan datos en un momento específico o un tiempo único. Eso es lo que significa transversal o transeccional. Y puede ligarse esto con los alcances, que es hasta dónde llega mi investigación. Si la investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional o causal. Pero yo lo hice todo en un momento específico y se acabó la investigación. Esto es a diferencia del longitudinal,
que es en el que se recopilan datos en diferentes momentos en un tiempo determinado. Y esto se puede hacer con los mismos participantes o diferentes. En el caso de que sean diferentes, tienen que ser de una misma población. Y se analizan las inferencias acerca del cambio que se vaya observando a lo largo del tiempo y ver la identificación de las causas y efectos y más. ¿Qué pasa con estas modalidades? Son modalidades, no son diseños. Y muchas veces decimos que encontramos que el diseño es transversal, encontramos que Hernández y Mendoza lo describieron así, lo definieron, y yo digo en mi investigación, yo utilicé un diseño transversal. Y si yo soy el profesor, le digo, ajá, ¿cuál de ellos? Ah, ¿cómo así? Bueno, porque todos los diseños que tenemos, los 8 que acabamos de ver cuantitativos, podríamos ver que son diseños todos cuantitativos y todos pueden ser transversal. Ah, de verdad. Claro, es que lo usamos la literatura y no sabemos lo que estamos haciendo. Así que los diseños tienen su nombre, las modalidades tienen su nombre y lo acompañan con que el diseño puede ser tal, diciendo que ese diseño puede tener tal modalidad. Pero obviamente es que la palabra modalidad no aparece en ningún sitio en estos libros y me lo llevo así directamente. Y el longitudinal, pues también todos pueden ser longitudinales. Yo puedo hacer las investigaciones a lo largo del tiempo. Así que tengamos en cuenta que estos son modalidades y que no son los nombres de los diseños para que podamos caer en esto que está aquí. Errores comunes. Gente, los diseños se clasifican por el tipo de indagación que se realiza en ellos y por tanto suelen confundirse con las clasificaciones. Y así decimos diseño no experimental o diseño experimental. Y eso pues no está bien. Un diseño no experimental, sabemos que hay 4, un diseño experimental hay 4 más. Que vimos que dentro del preexperimental hay varios, que a los que se llama preexperimental 1 y 2, por aquella clasificación. Y entonces, obviamente, estamos utilizando la definición de la clasificación y no del diseño en sí. Si utilizamos las modalidades como diseño, decimos que es un diseño transversal, transeccional, diseño longitudinal, y ambas cosas se refieren a la clasificación de la modalidad respecto al momento en que se está haciendo la medición, a la extensión o la duración. Y eso no está bien. O se sustituye el nombre por los alcances porque estos diseños tienen que ver con lo que se va a hacer en los alcances, que los vimos allí que eran 4, y la confusión viene porque los alcances tienen los nombres bien parecidos a lo que son los diseños. Así que el diseño descriptivo y correlacional no tendría tanto problema como un diseño exploratorio, que sabemos que es un diseño mixto. Así que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos los nombrecitos de los diseños y más. Y estas son las referencias que he utilizado. Voy a dejar de compartir por si acaso hay alguna pregunta que hacer. ¿Sí? Sé que fue una explicación ahí tal. Hubo mucho silencio hoy, nadie ha preguntado mucho en este taller. Pero que sepan que pues, esta es la dirección, vamos, que vamos a seguir. Tienen el árbol de decisión, tienen las 6 características y eso está súper bien. Tenemos aquí a Ana Mari. Y buenos días, interesantísima la charla, le agradezco un montón, sobre todo porque ya mi enfoque ha sido más investigación cualitativa, así que esto todo es nuevo para mí. Eh, Nada, la pregunta es si van a compartir la presentación, porque, ¿verdad? Creo que sería bien valioso si nos puede ayudar a darnos dirección a aquellos que no están muy experienced, ¿verdad? En lo que es cuantitativo. Sí, se comparte la presentación y luego le dan el enlace también de este vídeo para que usted lo pueda tener, todos los que participan. Dice, saludos colega, puede comentar o reaccionar a los mitos referentes con las ventajas entre los cualitativo y lo cuantitativo. Y, por ejemplo, me voy a ir por la línea primeramente por la facilidad. La gente piensa que un diseño o una investigación cualitativa es mucho más fácil que una investigación cuantitativa. Y desde la experiencia, hemos narrado aquí muchos términos y demás y procesos, pero desde la experiencia, los análisis cuantitativos me los realiza o los puedo realizar con apoyo en un programa, por ejemplo. Las interpretaciones vienen bien explicadas en los libros, cómo se analiza, se interpretan los resultados. Y luego entonces usted puede hacer un escrito y todo a base de eso. Mucha gente piensa que las estadísticas son difíciles, etcétera. Nada, se lee un poco, se busca la estadística que es más idónea y sale de ahí. Pero luego,
cuando lo hacemos de forma cualitativa, el programa que hay para analizar es simplemente para categorizar. No me da los hallazgos, no me da la interpretación, ningún libro a los hallazgos, porque claro, son hallazgos que tienen que ver con temas diferentes y ahí está. El asunto de que la investigación cuantitativa, por otro lado, es mejor en sentido que es lo tradicional, que son los números, que es exacto, etcétera, versus lo cualitativo, que todo es subjetivo y que eso no sirve porque eso pues, se basa mucho en la subjetividad del investigador, pues todo lo contrario. Hay muchas formas en las cualidades del investigador y muchos mecanismos que hay también en cuestión de calidad de las interpretaciones en cualitativo que hacen que ambas tengan un rigor investigativo tal cual, que son igual de válidas las dos investigaciones. Así que con esas dos por lo menos puedo ver el asunto de qué es más válido, qué es mejor. Ya vimos desde el principio que no es simplemente que me interesa hacer una correlación, sino es que desde el planteamiento del problema yo tengo que elegir los métodos idóneos para recopilar datos. En este caso, si mi planteamiento del problema se presta para que yo recopile datos cuantitativos y luego haga los análisis pertinentes para entender el problema en sí y encontrar posibles soluciones, estoy en cuantitativo. Y no es elegirlo porque sea yo de matemáticas o porque me gusten las estadísticas, es porque hay necesidad para hacerlo. Así que otro mito más que se dice que la investigación pues yo la elijo como yo quiera con mis afinidades y no es cierto. O sea que lo cualitativo se elige cuando es necesario la indagación cualitativa. Por lo menos esos tres creo que le podemos contestar a la persona que me preguntó, creo que fue Ángel Serrano. Si es Ángel Serrano es un compañero mío de trabajo de por ahí, nos hemos encontrado, qué bueno. Y hay otra pregunta que dice, ¿las hipótesis son para los tipos experimentales o para cuáles? Las hipótesis son, por ejemplo, para un diseño comparativo, para ver si va a haber o no diferencia. Para un diseño correlacional, para saber si va a haber o no relación entre las variables. Para un diseño causal comparativo, para saber si hay diferencia y relación entre variables, que pueden ser las dos. Y para los diseños experimentales, las hipótesis son clásicas en saber qué tratamiento es el que funciona y que ese tratamiento obviamente va a ser distinto el desempeño de lo que sea con ese tratamiento respecto al grupo control. Y por ahí es que va la hipótesis. En una hipótesis, por ejemplo, un diseño descriptivo es que no, porque el diseño descriptivo yo voy a ver qué es lo que hay estadísticamente, cómo se comportan las variables y no voy a hacer ninguna inferencia porque yo necesito saber qué es lo que hay para luego hacer más.